Hola mis amigos, muy buen día, que Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo abra el entendimiento, iluminarlo, para que podamos percibir, descubrir, saber, conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros ejecutamos la voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros lo hacemos en perfecta paz, en perfecta fe, convicción, y todo sale bien, todo sale bien. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es magníficamente perfecta. Y cuando nosotros combinamos nuestros deseos con los deseos de Dios, nuestra voluntad, con la voluntad de Dios, nuestra conciencia queda en paz. Usted sabe que tener la conciencia en paz es cuando usted cumple con su deber, cuando usted hace lo que tendría que haber sido hecho y usted obedece. Apenas como a título de ejemplo, la persona, por ejemplo, cometió un crimen. Entonces aquel crimen que fue cometido por ella, queda allá latiendo en su conciencia. Queda latiendo en su conciencia. La persona puede huir para cualquier lugar del mundo y no ser descubierta por nadie, quedar escondida de todo y de todos. Pero la conciencia de ella se mantiene latente, se mantiene latiendo, acusando. Es un sentimiento llamado sentimiento de culpa. Entonces ese sentimiento de culpa no deja que la persona esté en paz. No la deja en paz. Ella puede tener dinero, puede tener lo que quiera, pero la conciencia de ella va a quedar latiendo, incomodando, quitándole la paz del espíritu. Es la llamada paz de espíritu. Porque el espíritu que Dios nos dio es la conciencia de la imagen del conforme hablamos la semana pasada. La imagen de Dios es la conciencia de lo que es correcto, de lo que es derecho, de lo que es justo. Y si nosotros transgredimos aquella conciencia y hacemos lo que es injusto, entonces inmediatamente viene la conciencia, la mala conciencia, que la mala conciencia de culpa. Entonces la persona que cometió el crimen, aunque ella huya y quede escondida de todo y de todos, aún así la conciencia de ella la incomoda. Si ella es descubierta, fuera condenada y presa, inmediatamente esa conciencia que duele acaba, esa mala conciencia acaba. ¿Por qué? Porque ella dice para sí misma, la conciencia dice para sí misma, oiga, yo cometí ese crimen, yo hice lo que no debería haber hecho, pero ahora yo estoy en paz conmigo porque yo estoy pagando mi culpa, yo estoy pagando mi pecado. Entonces mi conciencia queda limpia. Es lo que sucede con la persona que comete un crimen. A partir del momento en que ella queda presa, condenada, entonces ella queda imputable, ella queda
en la misma hora en paz con su conciencia, porque ella está pagando su pecado, su culpa. Claro, cuando la persona comete muchas culpas, ella va a tener que ser juzgada y condenada por cada culpa que ella cometió. Solo por una culpa no vale, no le da paz. Pero si ella paga por cada culpa que ella cometió, cada pecado, por cada crimen que ella cometió, entonces ella va a ser considerada inculpable porque ya está pagando ahí en la cárcel. Ahora, ese es el sentimiento de la conciencia divina, de la imagen de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa conciencia pura, inculpable, cuando estamos haciendo lo que es correcto, entonces nuestra conciencia queda en paz, tenemos paz de espíritu. Paz de espíritu. Por ejemplo, a veces el sujeto, la persona, cometió adulterio. Ella cometió adulterio. La mujer o el marido no saben que ella cometió aquel adulterio, pero a pesar de estar allí, pareciendo que está inculpada, la conciencia de la persona queda latiendo, hasta que ella confiese, hasta que ella rasgue el alma y confiese su pecado para la persona que fue ofendida, que en el caso fue su esposo o marido, sobre todo a Dios. Ahora, vea solamente, mi amiga y mi amigo, nosotros hemos hablado con el bautismo con Espíritu Santo. Hemos enfocado, fortalecido la idea de que las personas reciban el bautismo con Espíritu Santo. Pero hay personas, y yo estoy acordándome de una determinada persona ahora, que ella vino buscando el Espíritu Santo ya hace tiempo y ella no consigue recibir el bautismo con Espíritu Santo. Ella está siempre presentándose a Dios, oh Dios, yo quiero, yo pido, yo suplico, yo ayuno o tal, pero no acontece el bautismo con Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella está en falta consigo misma y Dios sabe de eso. Dios sabe de todas las cosas. Dios sabe que ella tiene dentro de su conciencia una acusación, una culpa, porque ella no se libró de aquella mala conciencia. Ella no se libró de aquella culpa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nada. Entra años, sale años, ella continúa sufriendo con el mismo problema. Entonces es por eso que yo estoy hablando aquí con ustedes y yo quiero ayudarlos. Usted que está viviendo ese drama, déjeme hablarle una cosa que la Biblia enseña. Entonces dice así el texto sagrado: sabemos que nuestra vieja naturaleza pecadora ya fue muerta con Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que significa eso? Nuestra vieja naturaleza pecadora ya fue muerta con Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que significa exactamente eso, obispo? Cuando nosotros entregamos la vida para Jesús de verdad, cuando nos entregamos realmente, cuando rasgamos el verbo y está aquí mi Dios, a partir de ahora es todo suyo, mi vida, mi alma, todo ya es tuyo, aquí está en tus manos. Entonces la persona confiesa sus pecados, sus culpas, etc. Automáticamente
todo su pecado es clavado en el Calvario espiritualmente hablando. Porque Jesús fue el justo que agarró el pecado de todos aquellos que en Él creen, aquellos que se lanzan a Él. No es creer, no, yo creo que Jesús, no es un acreditar simplemente, no. Pero aquellos que realmente se entregan, se casan con Él, que hacen una alianza con Él, un pacto con Él, y llevan en serio su juramento, su empeño de su palabra. Entonces, cuando eso sucede, cuando hay esa entrega verdadera, sincera, pura, entonces el pecado, aquel cuerpo pecaminoso, como dice el texto sagrado, que es la vieja naturaleza, es clavada, es muerta con Jesús allí en el Calvario. Quiere decir, Él murió, la persona muere con Jesús en el Calvario. De la misma forma como el Señor Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Aquella persona que entrega de hecho, de verdad, sin ninguna condición, restricción, nada, de forma incondicional se entrega para Jesús, entonces ella también es muerta, como Jesús fue. En Jesús ella es muerta. En Jesús ella es sepultada. Ella es sepultada, aquel cuerpo del pecado es sepultado a través del bautismo en las aguas. Entonces ella, en el bautismo en las aguas, ella es sepultada. Ella entierra allí su vieja naturaleza. Ella deja de vivir. Ella deja de ser, digamos, adúltera. Ella deja de ser lo que ella era. Hablaba palabrotas, persona con mal carácter. Ella sepulta en las aguas su vieja naturaleza. Si ella es prostituta, no es más. Ella es enterrada. Así como ella muere en Jesús, ella es muerta, ella es sepultada a través del bautismo en las aguas. Y una vez sepultada, cuando ella sale de las aguas, entonces ella comienza a vivir una nueva vida. ¿Por qué? Porque la vieja naturaleza fue sepultada a través del bautismo en las aguas. Quiere decir del sepultamiento. Bautismo quiere decir sepultamiento. Bautismo quiere decir sepultamiento, entierro. Eso mismo. Entonces, por ejemplo, cuando Dios liberó al pueblo de Israel del Egipto, Israel tuvo que pasar por el medio del Mar Rojo. Aquello fue un bautismo, fue un tipo de bautismo de aquel pueblo. Cuando Dios hizo que Josué atravesara el río Jordán a pie descalzo, aquello fue el bautismo de la nueva generación de Israel que entraba en la tierra prometida. Cuando Juan Bautista vino, Juan Bautista quedaba en el desierto, vivía en el desierto, predicaba en el desierto y bautizaba a las personas en el río Jordán en el desierto. Entonces, quien vivía en la ciudad, por ejemplo en Jerusalén, y quería sepultar su vieja naturaleza, quería vivir una vida nueva con Dios, hacer un pacto con Dios, iba allá en el desierto y era bautizada por Juan Bautista. ¿Entendió? Entonces, las personas que son bautizadas en las aguas tienen que querer
tienen que anhelar, tienen que aspirar la muerte de la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa, el cuerpo del pecado, quiere decir, el cuerpo que tiene vida para el pecado, no tiene vida para santidad, tiene vida para el pecado. Entonces ese cuerpo tiene que ser sepultado, tiene que ser muerto en la cruz y tiene que ser sepultado. Para que entonces cuando ella se levante de las aguas del sepulcro, ella se levante como Jesús se levantó de su sepulcro. Jesús resucitó. Entonces usted que me está viendo en este momento necesita entender eso con mucha perfección, para que usted entienda por qué es que de repente usted busca el bautismo con el Espíritu Santo y no recibe. Porque usted quiere, en la verdad, en la realidad, usted quiere ser bautizado, usted quiere recibir el Espíritu Santo, usted quiere hundirse en el océano del Espíritu, pero con un cuerpo pecaminoso, con un cuerpo del pecado. No, ese cuerpo del pecado tiene que ser sepultado, tiene que ser muerto, o mejor, él es muerto cuando la persona realmente entrega su vida para Jesús, hace un pacto con el Señor Jesús, que fue muerto en la cruz juntamente con todos los que creen en Él. Que no cree queda vivo, queda con el cuerpo del pecado, pero quien cree muere con Jesús en la cruz. Y como muere, también sus sepultados. Esos son sepultados. Y cuando se levantan del bautismo o del sepultamiento de su cuerpo pecaminoso, es para vivir en novedad de vida. Y ahí la persona claramente comienza a vivir en novedad de vida. Aunque no haya recibido el Espíritu Santo, ella comienza a vivir en novedad de vida porque ella no tiene más placer del pecado, porque el cuerpo de ella, el cuerpo que comete pecado, ya está sepultado. ¿Cuándo eso sucede? Ahí sí, el Espíritu Santo viene y hace que la persona sea llena de su presencia. ¿Entendió? Entonces, cuando el apóstol Pablo enseña que, diciendo, sabemos que nuestra vieja naturaleza, que es el cuerpo del pecado, nuestra vieja naturaleza pecadora fue muerta, ya fue muerta con Cristo en la cruz, a fin de que nuestro yo pecador, quiere decir la vieja naturaleza pecadora, tuviese sido muerta, fuese muerto. Y así, una vez que el cuerpo del pecado está sepultado, él dice, así no seamos más esclavos del pecado. Quiere decir, cuando el cuerpo del pecado está sepultado, no hay cómo el pecado esclavizar a ese cuerpo, porque él está muerto. El pecado, el espíritu del pecado, no usa un cuerpo muerto, un cuerpo sepultado. Él solamente usa un cuerpo cuando el cuerpo aún no fue sepultado. Está vivo. No murió aún con Jesús. Eso está claro para usted, mi amiga y mi amigo. Entonces hay personas que, la persona que me estoy acordando, ella ha hecho de todo, de las tripas corazón, para recibir el Espíritu Santo, pero el problema de ella no es que ella vive en el pecado, es que ella no resolvió el problema del pecado. Ella no murió en la cruz con Jesús. Si no murió, tampoco no fue sepultada, pero yo fui bautizado en las aguas, obispo. Es verdad, yo sé que mucha gente fue bautizada en las aguas. Yo también muchas veces bajé a las aguas
para ser sepultado, pero apenas lo hacía para cumplir un mandamiento. Jesús dice, quien cree y fuera bautizado será salvo, entonces yo me voy a bautizar. Pero yo no fui al bautismo, no fui al sepultamiento, a mi sepultamiento, por decir así una voluntad, oh mi Dios, yo quiero morir para este mundo, yo quiero salir de este mundo, no quiero más vivir en este mundo, en este cuerpo aquí que el Señor me dio, no quiere más vivir en este mundo, yo quiero morir, yo quiero ser sepultado, yo quiero que una nueva criatura comience a vivir en la dirección del bautismo con el Espíritu Santo. Entonces muchas personas se bautizan apenas en obediencia a la palabra de la Biblia de Jesús, o apenas en obediencia a la palabra del pastor, el estímulo del pastor que tiene que ser bautizado en las aguas. Pero el bautismo en las aguas, él tiene que ser algo que nace dentro de usted. Usted desea ser una nueva criatura. Usted quiere acabar definitivamente con ese pecado que está ahí cargando. Usted tiene que acabar con él. Usted solamente tiene una manera, muriendo para el pecado, muriendo. Porque una vez el cuerpo muerto y sepultado, no tiene cómo pecar. Esa es la fe inteligente. A veces la persona obedece ciertas reglas, ciertos mandamientos de la Biblia apenas por obedecer. Por ejemplo, los judíos guardan el sábado. Ellos obedecen, guardan el sábado. Mucha gente guarda el sábado. Guarda el sábado, pero en el domingo están adulterando. ¿De qué sirvió? Eso no es, hable la verdad. Guardan el sábado, no come carne de cerdo, pero vive con odio en el corazón, no perdona a sus semejantes. ¿De qué sirve? No come carne de cerdo, no guarda el sábado, guarda las fiestas bíblicas, pero vive en el adulterio, en la mentira, vive en el robo, en la corrupción, vive con rencor en el corazón. Entonces no sirve de nada obedecer ciertas reglas y no obedecer el espíritu de la palabra. Así también son muchas personas. Ellas son bautizadas para cumplir una regla, un mandamiento, una doctrina, pero en el corazón ellas están vivas para mantener el corazón lleno de rencor contra otras personas. No sirve de nada. Entonces, amiga y amigo, piense bien en su vida. Nosotros vamos a tener en este final de año, el día viernes, es el último día del año, la Iglesia Universal va a estar con sus puertas abiertas para realizar el bautismo en las aguas. Pero usted no puede ir a bautizarse en las aguas. Me voy a bautizar para ser bendecido. No, usted tiene que bautizarse en esa conciencia. Yo quiero morir para el mundo. Yo quiero comenzar el año nuevo con una vida nueva. ¿No es eso lo que todo el mundo quiere? Yo quiero una vida nueva. Tiene gente que va para la playa a conmemorar, a celebrar el año nuevo y hundirse en las 7 olas. Ya se hundieron en 7,000 ondas y continúan viviendo la misma porquería de vida. Esa es la realidad. Quiere decir, si usted cumple una obligación religiosa, aunque sea de acuerdo con las Sagradas Escrituras, pero usted no se deshace de su cuerpo pecaminoso con el sepultamiento, no va en el bautismo de las aguas con esa conciencia. Yo nunca más voy a ser prostituta, nunca más voy a ser bandido, nunca más voy a ser ladrón, nunca más voy a ser mentiroso, nunca más voy a traer a mi mujer, nunca más
yo voy a guardar rencor de nadie, yo nunca más voy a comenzar una vida nueva. Ahí sí, el bautismo va a acontecer y usted va a quedar sepultado. Su cuerpo del pecado ya está sepultado y su conciencia va a quedar absolutamente pura, limpia, porque usted va a estar en paz consigo mismo y sobre todo con Dios. Ahí sí, el bautismo con el Espíritu Santo es una cosa natural. Dios los bendiga a todos y yo espero que usted haya entendido, comprendido y sobre todo querido o queriendo colocar en práctica inmediatamente. Entonces, cuando la persona quiere realmente su alma, yo quiero cambiar de vida, yo no me voy a bautizar por agradar a Beltrano, para agradar al pastor o al obispo, yo quiero bautizarme porque quiero agradar a ti, quiero comenzar una vida nueva con Jesús. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.